con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos. Vamos a ofrecer esta celebración pidiendo en acción de gracias por Lucila Penagos Román, a 78 años de vida, por la salud, necesidades e intenciones de la familia Camacho Martínez Ruiz, Lacayo de la Vega, de la Portilla Durán, Santillán Mimila, Jaime Morales López, María Luisa Maldonado Ledesma, Roberto Arauz Román, Toris Mondragón, Irineo Pedreguera Cuevas. También pedimos por el eterno descanso de Francisca Castro, Diego Antonio de la Portilla Durán, Mario Pérez Pérez, los difuntos de la familia Pérez García, Guillermo Sánchez Rivera, Rosa María Vallejo, Ángel Guillermo González a 5 días, María del Refugio Ruiz Martínez a 10 años, María Guadalupe Cepeda Martínez a 1 mes, Guadalupe Illescas Martínez, para que Dios les conceda participar de su gloria. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más poderosa que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo,
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Si recordamos el inicio de este tiempo breve, de lo que en la liturgia le llamamos el tiempo ordinario, nos hablaba de cuando Jesús va a la sinagoga y cuando le entregan el volumen que tenía que leer. Es el profeta Isaías, donde dice estas palabras que hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio: el Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. La misión de Jesús no solo consiste en predicar,
no solo consiste en extender la propia palabra de su Padre, sino en hacerla viva y eficaz, como lo hemos escuchado el día de hoy en la carta a los Hebreos. Y de este modo, hacerla viva y eficaz implica también una acción que se vea reflejada en una característica de ser misericordioso como el Padre. Y es por eso que cuando uno tiene un encuentro pleno y verdadero con la palabra de Dios, no solo basta con acercarse, sino que ese acercamiento se debe de acompañar de una plena confianza, sabiendo que cuando Dios nos ha hablado, nos debemos mostrar tal cual somos, para recibir la misericordia y de este modo también hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno, como dice la carta a los Hebreos. De este modo, hermanos, toda esta semana nos ha acompañado el Evangelio de San Marcos con esas escenas, con esos encuentros de Jesús hacia los más necesitados, hacia los más vulnerables, a los excluidos en la sociedad. Ya hemos visto el sentir de Jesús en cada uno de los episodios que nos han acompañado, como el encuentro con el leproso, el encuentro con la suegra de Pedro, el encuentro, por ejemplo, el día de ayer con el paralítico. Jesús viene a llamar a los pecadores, es decir, a aquellos que necesitan encontrarse con la gracia y a aquellos que necesitan también depositar su plena confianza en Dios su Salvador. Y es por eso que estas palabras que Jesús ofrece y que se ven reflejadas a través de las acciones que de manera tan amorosa Él puede mostrar a todo el pueblo que lo va siguiendo, nos hace proclamar lo que hemos dicho el día de hoy en el Salmo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hoy nos encontramos con este episodio del Evangelio de San Marcos, de un encuentro con un seguidor más que formarían parte del cuerpo de los apóstoles. También en la semana ya hemos escuchado donde aparecen 4 de los primeros apóstoles que son llamados a constituir parte de esta misión. Y el día de hoy es Mateo. También el llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios no tiene requisitos tan estrictos como lo pudieran ver en la mentalidad de los fariseos. El llamado de Dios es una invitación a la perfección, es una invitación a dejarnos moldear y dejarnos formar. Es por eso que cuando uno entra quizá al seminario, entra a la vida religiosa, entra a la vida laical, venimos tal cual somos, con nuestras debilidades, venimos quizá con esa falta de conciencia a lo mejor de saberle responder al Señor con generosidad y con una entrega. Sin embargo, Dios va moldeando los corazones de aquellos que llama y por supuesto que Él es el que se encarga de hablar por ellos y también de poner los elementos necesarios para que esta respuesta sea también viva y eficaz. El día de hoy aparece Leví, Mateo, sentado en el banco de los impuestos. Todos aquellos que en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo trabajaban en algún servicio público, en este caso el ser recaudador de impuestos para el pueblo judío era un modo de opresión. Recordemos que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo se tenían que pagar 3 impuestos: el impuesto al templo de Jerusalén, el impuesto al imperio romano y el impuesto al reinado de Herodes. Y de este modo, en la mentalidad judía se les concebía como impuros o pecadores. Cualquiera que trabajara en una cuestión pública eran considerados impuros o pecadores. Quizá también porque tenían esa percepción de las injusticias. Sin embargo, Jesús lo ve y le dice: sígueme. Y el Evangelio es tan concreto cuando nos dice la acción de Mateo: Él se levantó
y lo siguió. No hay como tal un diálogo, no hay como tal algo que tenga que anteceder a una respuesta que implica el llamado a la vida discipular. Sin embargo, Jesús va al encuentro de Mateo en su casa y una vez que está sentado a la mesa acompañado de muchos publicanos y pecadores, entonces aparecen también los escribas, pero los escribas de la secta de los fariseos. No debemos de olvidar que también en ese tiempo eran 3 tipos de grupos religiosos: los saduceos, los fariseos y los esenios. Y los escribas tenían la función de transcribir en pergaminos o en rollos pues la Sagrada Escritura. Es decir, en cada una de esas sectas, de esos grupos religiosos, existían también los escribas. Pero aquí nos especifican que son los escribas de la secta de los fariseos. Ya hemos dicho que los fariseos eran como las cámaras de seguridad en el pueblo. Nada más estaban allí pues al pendiente para ver quién atentaba contra una ley. Incluso estaban nada más allí para pues saber si alguien se equivocaba e inmediatamente irlo a acusar. Y es por eso que nosotros podemos percibir que en toda la predicación de Jesús, en todo ese encuentro que Jesús tiene con los enfermos, con los pecadores, con aquellos que resucitan, aparecen estos hombres porque tenían que estar al pendiente, al pie de la letra de la ley. Tenían esa observancia tan rigurosa, pero como lo decimos, buscaban la reputación de la gente, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y entonces cuando lanzan esta pregunta a los discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Pero habiendo oído Jesús esto, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Es algo muy lógico que nosotros podríamos entender. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Nosotros hoy en día también tenemos que purificar nuestros pensamientos, nuestras acciones. El hecho de ser activamente participativos dentro de la celebración eucarística, de la vida sacramental, de la vida de oración, pues en cierta manera nos hace ser justos delante de Dios. Pero a veces nosotros podríamos tomar una actitud al estilo de los escribas, que cuando vemos que un hombre, cuando vemos que algún hermano nuestro de la comunidad se ha equivocado mucho en su vida, se ha desviado mucho en sus caminos y llega a la presencia de Dios, a veces podemos tener una actitud de rechazo, una actitud de juicio, una actitud de crítica. Sin embargo, el día de hoy la palabra de Dios nos dice que aprendamos a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. De este modo, el Señor, que tiene palabras de vida eterna, cumplamos esa voluntad de Dios que es santa y estable para siempre, porque con sus mandamientos, con sus preceptos, el Señor nos hace enteramente, pero también eternamente justos. Y no olvidemos que la voluntad de Dios es lo que va a reflejar siempre en nuestra fe, porque nuestra fe no solo se va a concretar en el acto de creer, de profesar, en el acto de conocer, sino siempre y en cada momento en aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Que Dios mismo nos siga acompañando en este caminar y que nos permita descubrir cuáles son nuestras debilidades, nuestras miserias, cuáles son esas cosas que debemos de purificar en nuestro corazón para dejarnos sanar por Él. Que así sea. De pie. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo, y digamos con gran confianza: escúchanos, Padre.
por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Oremos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en la justicia y la libertad. Oremos. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud. Oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman parte de nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos. Oremos. Pidamos por la salud, necesidades e intenciones de las familias Camacho Martínez, Martínez Ruiz, Lacayo de la Vega, de la Portilla Durán, Santillán Mimila, Jaime Morales López, María Luisa Maldonado Ledesma, Roberto Arauz Román, Toris Mondragón, Irineo Pedreguera Cuevas. Que Dios les conceda todo lo que necesitan, si a su salvación conviene. Oremos. En acción de gracias agradezcamos a Dios el don de la vida de nuestra hermana Lucila Penagos Román, a 78 años de vida. Oremos. Para que Dios conceda el eterno descanso a Diego Antonio de la Portilla Durán, Mario Pérez Pérez, Guillermo Sánchez Rivera, Rosa María Vallejo, Ángel Guillermo González, María del Refugio Ruiz Martínez, María Guadalupe Cepeda Martínez, Guadalupe Illescas Martínez, Francisca Castro y todos los difuntos de la familia Pérez García, que Dios los cuente entre sus elegidos en el cielo. Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te hemos pedido confiando en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en la oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una Madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella es la Madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la Madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que lo invoca. Ella, la Madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él, adoran los ángeles tu majestad, alegran por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta.
Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Antonio, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un deseo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestros hermanos Francisca Castro, Diego Antonio de la Portilla, Mario Pérez Pérez, Guillermo Sánchez Rivera, Rosa María Vallejo, Ángel Guillermo González, María del Refugio Ruiz Martínez, María Guadalupe Cepeda, Guadalupe Illescas Martínez y los difuntos de la familia Pérez García, por la gracia y misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Que todos pasen un bendecido día y que Dios les acompañe. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro párroco y de nuestro vicario, el Padre Sergio Cárdenas, agradecemos hayan seguido nuestra transmisión. Que tengan un bendecido día.